Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Esta vez correspondiente a la semana 4 del proyecto 7 para el Bachillerato General Unificado. Empecemos. En esta semana se trabajará con las asignaturas del área de Filosofía, Historia, Lengua y Literatura, Matemática e Inglés. El tema de esta semana es Ventana Filosófica. Recuerda que para esta semana debes elaborar un acordeón con una lámina de color verde o con una hoja blanca de tamaño A4, que posteriormente puedes pintar de color verde. Luego, dóblala en 3 partes como lo hiciste en las semanas anteriores. Empezamos con la actividad 1 que corresponde a la asignatura de Filosofía. Numeral 1. Lee el siguiente texto. Vamos a leer este pequeño texto que nos presenta la ficha y que nos habla sobre el dilema. Una vez que leemos, pasamos al numeral 2. Realiza las siguientes actividades. El punto 1. Sobre la base del texto anterior, responde las siguientes preguntas. ¿Qué debe hacer el esposo? ¿Debe robar la medicina? Razona tu respuesta. Bien, si ya han hecho la lectura, pueden darse cuenta que se trata sobre una historia, sobre un dilema de una persona que tiene a su mujer enferma. Entonces, luego de eso, yo he puesto en base a mi razonamiento la siguiente respuesta. No, el esposo no debe robar la medicina, ya que aquello es un delito. Es verdad que necesita de la medicina con urgencia, y se nota que el farmacéutico no tiene el don de la solidaridad para apoyar al hombre. Pero asimismo, a esta persona le ha costado trabajo, sacrificio, dejar muchas cosas para poder crear aquella medicina. Tiene el derecho y la libertad de poder venderla al precio que considere conveniente. Por otro lado, es una medicina que no ha sido comprobada, no se ha demostrado su eficacia, por lo que cometer el delito en vez de ayudar lo perjudicaría, puesto que muere la mujer y él quedaría preso y con muchas más deudas. Lo mejor sería seguir insistiendo, buscar ayuda por otros medios, en fundaciones, hacer actividades para lograr completar el dinero correspondiente. Si no lo logra, al menos lo habrá intentado, pero no puede cometer un delito afectando y rompiendo el derecho de la otra persona. Lo que uno hace lejos de la ley y de la moral siempre va a ser negativo y va a ir en contra de quien lo comete. Bien, así como han escuchado, ustedes también pueden argumentar su respuesta de acuerdo a lo que consideren correcto o no. Coloca en una parte del acordeón de los aprendizajes las argumentaciones. Comparte con tu familia y entabla una mesa de diálogo. Por eso esta actividad la he puesto de un color verde, porque significa que esta actividad la vamos a colocar en el acordeón. Y con esto pasamos a la actividad 2 que corresponde a la asignatura de Historia. El numeral 1 nos dice, lee el siguiente texto sobre la Guerra Fría. Aquí tenemos un texto sobre ese tema. Luego pasamos al numeral 2. Elabora un organizador gráfico de tu elección con las principales características de la denominada Guerra Fría. Puedes ayudarte de tu libro de historia. Aquí les presento también una sugerencia de cómo pueden realizar este organizador gráfico. Yo lo he hecho de esta manera. He puesto aquí el tema y algunas ideas. Aquí he puesto 2 bloques enfrentados que a su vez salen capitalista, que es Estados Unidos, socialista, la URSS, y las características de cada uno de ellos. Así también otras ideas sobre la Guerra Fría como sistema de relaciones en tensión permanente de carácter ideológico. Así ustedes pueden completar o realizar también su propio organizador gráfico. Numeral 3. Responde ¿cuáles son las implicaciones éticas y sociales de una guerra ideológica? Cuando hablamos de implicaciones éticas y sociales, se refiere a las consecuencias o los efectos dentro de cada uno de los países
que empezaban a compartir cada una de estas ideologías, que son tanto capitalistas como socialistas. En base a eso he puesto estas 4 implicaciones, tomando en cuenta que las 2 primeras son negativas y las 2 últimas son positivas. Ustedes la leen también para que puedan tener una idea de cómo responder a esta pregunta. A pesar de que la actividad no indica que esta debe ir en el acordeón, yo la he señalado ya que más adelante tenemos otra para completar las 3 actividades que van en el acordeón. Y pasamos a la actividad 3, que corresponde a la asignatura de lengua y literatura. Numeral 1. Lee y analiza el siguiente artículo sobre las probabilidades para la paz mundial. Aquí tenemos una lectura pequeña, vamos a leer y luego respondemos la actividad 2. Realiza un ensayo corto acerca de tus recomendaciones para las probabilidades que se dé la paz mundial, tomando en cuenta el artículo anterior, y añade a tu acordeón del fin de proyecto. Esta actividad también va en el acordeón, por eso está de color verde. Y aquí pueden leer este pequeño ensayo que he realizado acerca del tema específico. He hecho muy pequeño, solamente de 3 párrafos. Ustedes también pueden leerlo, analizar cada parte para que puedan redactar su propio ensayo. Como lo indiqué, este es un ensayo muy pequeño. Ustedes pueden hacerlo un poquito más grande o a su vez igual que este, no hay ningún problema. Tenemos la actividad 3. Indaga acerca de las variables que pueden determinarse en referencia a las probabilidades en el texto de matemáticas del segundo curso de BGU. Resuelve los ejercicios 2 y 5 de la página 132. Esta actividad la voy a incluir dentro de la siguiente actividad que corresponde a matemáticas para que haya algo de orden. Entonces pasamos a la actividad 4 que corresponde a matemática. Numeral 1. Analiza y resuelve. El desarrollo de plazas de trabajo y la estabilidad laboral fomentan un mejor futuro para las familias y una estabilidad económica, favoreciendo la sostenibilidad del planeta. Veamos el caso de una empresa en la cual se define la variable aleatoria X, como X igual camiones que se usan para repartición de mercaderías en un día de trabajo. Tenemos la distribución de probabilidad para la empresa A y la empresa B. Vamos a analizar la tabla. Aquí tenemos la empresa A, que tiene las variables aleatorias 1, 2 y 3, y las probabilidades para la variable 1, 0,25, para la variable 2, 0,45 y para la variable 3, 0,3. Y la empresa B tiene las variables aleatorias 0, 1, 2, 3, 4. Las probabilidades 0,1, 0,2, 0,3, 0,3, 0,1 respectivamente. Bien, pasamos entonces a las actividades. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la medida o esperanza matemática de cada distribución? ¿Cuál de las 2 empresas tiene mayor varianza? ¿Cuál de las 2 empresas mantiene una mejor organización en cuanto al uso del transporte para reparto de mercancías? ¿Por qué? Bien, para responder a estas preguntas primero hay que desarrollar los ejercicios. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Como pueden observar aquí, he hecho 2 tablas, tanto para la empresa A como para la empresa B. Esta tabla las he realizado para obtener los valores de cada empresa, valores que se necesitan para encontrar lo que nos pide la actividad. Ubicamos los valores de las variables y de las probabilidades, como podemos observar aquí. Aquí tenemos el valor de las variables y el valor de las probabilidades. Luego, debemos multiplicar ambos valores, es decir, XI por PI. Hacemos la multiplicación. Tenemos 1 por 0,25 nos da igual 0,25. 2 por 0,45 nos da 0,90. 3 por 0,3 nos da 0,9. Una vez que hacemos la multiplicación, hacemos la sumatoria
a todas estas cantidades, lo que vamos a tener 2,05. Con este valor nosotros obtendremos lo que es la varianza. Luego, en la siguiente columna vamos a hacer la multiplicación de la variable elevada al cuadrado por las probabilidades. Entonces tenemos 1 por 1, 1 por 0,25 nos da 0,25. 2 por 2, 4 por 0,45 nos da 1,8. 3 por 3, 9 por 0,3 nos da 2,7. Haciendo la suma de estas cantidades nos da 4,75. Esto vamos a utilizar para obtener la desviación típica. Lo mismo vamos a hacer con la empresa B. Tenemos ya aquí las variables, tenemos las probabilidades, tenemos la multiplicación de ambas y la multiplicación de ambas, pero tomando en cuenta que las variables van elevadas al cuadrado. Y estos valores los vamos a utilizar para los siguientes procesos. Aquí tenemos la empresa A y la empresa B. He realizado las operaciones en la misma parte para que se puedan comparar y de esta forma responder a las preguntas. Entonces, para esto vamos a aplicar la siguiente fórmula. Tenemos la esperanza matemática IU, que es igual a la esperanza matemática de X, y esto es igual a la sumatoria de la multiplicación de variables y probabilidades. Es decir, ese valor ya lo tenemos, ya no lo vamos a encontrar mediante esta forma, sino que ya lo tenemos. Observamos acá que es 2,05 y lo que hacemos es ubicarlo aquí, 2,05. Hacemos lo mismo para la empresa B. Tenemos que este valor es 2,1. Entonces ya hemos encontrado la esperanza matemática de las dos empresas. Pasamos con la varianza. La fórmula para la varianza nos dice que sigma elevado al cuadrado es igual a la sumatoria de x y elevado al cuadrado por pi menos la esperanza matemática elevada al cuadrado. Y aquí vamos a resolver. Ese valor también ya lo conocemos. De la empresa A es 4,75. Entonces lo ubicamos aquí, 4,75, y la esperanza matemática 0,5 elevado al cuadrado. Resolvemos. 2,05 elevado al cuadrado nos da 4,20. La resta de 4,20 por 4,75 nos da que la varianza de la empresa A es 0,55. Hacemos lo mismo en la empresa B. Aquí tenemos el valor 5,7 y la esperanza matemática 2,1. 2,1 elevado al cuadrado, 4,41 menos 4,75 nos da la respuesta de la varianza para la empresa B, que es de 1,29. Pasamos entonces a la desviación típica. La fórmula nos dice que el sigma es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Aquí tenemos la fórmula de la varianza. Entonces lo único que vamos a hacer es coger el valor de la varianza, que en este caso es 0,55, y sacarle la raíz cuadrada. Esto nos daría 0,74 para la empresa A. Para la empresa B, el valor de la varianza es 1,29. Le sacamos la raíz cuadrada y tendríamos 1,14. Y esta sería la respuesta de la desviación típica para la empresa B. Y ya que tenemos estos valores, procedemos a responder las preguntas. Ustedes deben analizar. Entonces, según los resultados, ¿cuál es la media o esperanza matemática de cada distribución? Ya tenemos aquí. De la empresa A es este y de la empresa B es esto. ¿Cuál de las dos empresas tiene mayor varianza? Vamos a ver los resultados. Y tenemos que la empresa B tiene la mayor varianza. Y la tercera pregunta, ¿cuál de las dos empresas mantiene una mejor organización en cuanto al uso del transporte para reparto de mercancías? ¿Por qué? Aquí tenemos que es la empresa A. ¿Por qué?
ya que tiene una menor desviación típica. Por eso esta es la respuesta correcta. Entonces pasamos al numeral 3. Ahora sí vamos a resolver esta actividad. Indaga acerca de las variables que pueden determinarse en referencia a las probabilidades en el texto de matemática de segundo curso de BGU. Resuelve los ejercicios 2 y 5 de la página 132. Aquí tenemos el link para revisar el texto y la página respectiva. Tenemos entonces el ejercicio 2. Considera la variable aleatoria discreta x, cuya distribución de probabilidad es la siguiente. xy 1, 2 y 3 con las probabilidades c, 0,36 y c. Para empezar con este ejercicio observamos que no tenemos todos los valores de las probabilidades. Por ello, en el literal A vamos a calcular el valor de c. Por el motivo de que la suma de todas estas probabilidades deben ser igual a 1, utilizamos la siguiente ecuación. C más 0,36 más C igual a 1. Entonces vamos a resolver esta ecuación primero agrupando los términos semejantes. Tenemos aquí C más C, 2C más 0,36 igual a 1. Bien, con esto vamos a despejar C. Así nos dará que C es igual a 1 menos 0,36 que divide a 2. Resolviendo esta operación tendremos que C es igual a 0,32. Entonces ya tenemos el valor de las otras probabilidades. Aquí es 0,32 y acá 0,32. Seguimos con el literal B. Escribe la función de probabilidad y de distribución. Aquí en esta tabla ya he ubicado los valores respectivos de todas las probabilidades. Bien, entonces para iniciar vamos a utilizar la siguiente fórmula. Para escribir la función de probabilidad utilizamos esta fórmula. F de x es igual a la probabilidad en donde el valor de x es menor o igual a la variable discreta. Esto a su vez es igual a la suma de todas las probabilidades que le anteceden. Y esto multiplica a x, que es igual a la variable discreta. Esta fórmula se debe utilizar para cada una de las variables aleatorias. Entonces empezamos con la primera. Así tenemos f de 1 es igual a la probabilidad cuando x es igual o menor a la variable discreta, que en este caso es 1. Como es la primera variable y no hay probabilidades que le anteceden, no se va a realizar una sumatoria. Así que ubicamos su probabilidad, que es 0,32, ubicando en este caso px igual a 1 igual 0,32. Y ya tendríamos la primera función. Pasamos a la función con la variable 2. Nos dice que la función de 2 es igual a la probabilidad cuando x es igual o menor a 2. Esto es igual a la sumatoria de las probabilidades que la anteceden. Entonces ubicamos la primera probabilidad, que es px igual 1, y sumamos la segunda probabilidad, px igual 2. Entonces tenemos que el valor de px igual 1 es 0,32 y el valor de px igual a 2 es 0,36. Resolvemos esta suma y nos da que la función 2 es 0,68. En la tercera función vamos a hacer lo mismo, teniendo en cuenta que aquí tenemos que añadir la tercera probabilidad. Así obtendremos la sumatoria de todas las probabilidades, que es igual a 1. Pasamos entonces ahora a realizar la función de distribución. Aquí vamos a utilizar los resultados obtenidos en la función de probabilidad. Empezamos escribiendo la función de distribución fx igual, abrimos una llave y empezamos con el valor de 0, lo que significa que si se da el valor de x es menor a 1. Así seguimos
cuando la posibilidad es 0,32, sería el resultado si x es mayor a 1 y esta a su vez es menor a 2. Tenemos cuando la probabilidad es de 0,68, si el valor de x es igual o menor a 2, pero menor a 3. Y cuando la probabilidad es 1, si el valor de x es mayor o igual a 3. Y así establecemos ya la función de distribución. Al final hacemos los gráficos de cada función utilizando los planos cartesianos, en donde el eje de las x ubicamos las variables aleatorias, que en este caso 1, 2 y 3, y en el eje de las y ubicamos las probabilidades. Así obtendremos estos gráficos. Esta para la función de la probabilidad y esta para la función de distribución. Con esto pasamos al literal C. Determina la esperanza matemática, la varianza y la desviación típica. Aquí vamos a hacer lo mismo que ya hicimos en el ejercicio anterior, en el primer ejercicio de esta actividad, donde debemos utilizar la tabla. Ubicamos todos los valores de las variables y de las probabilidades, multiplicamos estas variables y sacamos las esperanzas matemáticas y la varianza, utilizando las fórmulas respectivas para cada uno. Así que esto es sumamente fácil y sencillo. De igual forma les dejo las respuestas. Y con esto hemos terminado el ejercicio 2 y pasamos al ejercicio 5, que nos dice: considera la variable aleatoria x cuya función de probabilidad está dada por la siguiente tabla. Las variables aleatorias tenemos menos 10, menos 5, 0 y 5. Y las probabilidades tenemos C, 2C, 3C, 4C. Como podemos observar aquí, no conocemos ninguna variable, así que debemos encontrar el valor de la variable utilizando la fórmula anterior. En este caso es esta de aquí. Así que vamos a ir reemplazando valores y encontramos. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en el ejercicio número 2. Así que esto ya te toca realizar a ti. Y con esto pasamos a la actividad 5, que corresponde a la asignatura de inglés. Nos dice el tema forma de pregunta: ¿alguna vez has respondido a una publicación en redes sociales? Tenemos el numeral 1. Responde las preguntas y escriba una publicación breve utilizando 0 y el primer condicional. Tenemos las preguntas. ¿Qué es una red social? Escribe algunos ejemplos de tus redes favoritas. Entonces aquí ustedes deben responder conforme lo indica la pregunta. Acá nos dice con qué frecuencia usa las redes sociales. De igual forma, estos responden de acuerdo a cómo ustedes usan estas redes. ¿Crees que es posible aprender inglés usando una red social? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bien, como ustedes han podido escuchar, estas respuestas las realizan de acuerdo a su realidad. Aquí tenemos una lectura que tiene como nombre Escribe tu propia publicación. Aquí se trata de que ustedes deben dar consejos sobre cómo se puede estudiar mejor inglés. Y aquí nos dan algunos tips. Nos dice: recuerda que el condicional 0 es para una situación que es la realidad en el presente. Por ejemplo, si me duele la cabeza, duermo. El primer condicional se usa para situaciones probables en el futuro. Si estudio, aprobaré la clase. Bien, y con este tip ustedes deben escribir un post que debe ser publicado en alguna de sus redes sociales. Y con esto hemos terminado el trabajo de la semana 4. Recuerda, ya lo hice yo, ahora te toca a ti. Espero que cada una de estas sugerencias y explicaciones que he realizado te sirvan para realizar tus actividades de esta semana. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejo el link para que puedas descargar este documento. Cualquier duda, sugerencia o comentario, déjalo en la caja respectiva.
Nos vemos en una próxima oportunidad.